Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo Muy estáis? bien. Muy bien. Hoy esperamos... Nerviosa, sí. ¿Estás nerviosa? Sí. Ahora entramos. Sí. Hoy esperamos que se nos oiga mejor. Hemos hecho un truco con los micrófonos, con lo cual esperamos que ¿Por qué? empecemos a tener imagen y sonido totalmente bien. Ya nos habéis dicho todos que efectivamente hay la mayor parte de los podcasts, de los episodios, a Paula se la escucha mejor. Un poco Menos uno. Sí. De hecho hay uno que a Paula se la escucha mucho y a mí muy poco. Sí. No sé cuál de los, pero ya lo habréis escuchado cuando salga este. Entonces, bueno, a ver si creemos, lo hemos probado todo, Sí. que esto va a funcionar. Creo que este será el mejor Nos de disculpáis. los grabados. Somos Sí. nuevos. Entonces, nada, el tema de hoy... Es un tema complicado, Ujú. por eso los dos vamos con chuletilla, porque no queremos que se nos olvide nada, aunque lo vamos a hacer como siempre desde una conversación... Esta libreta de Mr. Wonderful. Desde una conversación normal entre nosotros, pero sí que, bueno... Hay cosas que queremos Sí, tratar. exacto. Lo habréis visto ya en el título del episodio, vamos a hablar del duelo. Y cuando empezamos a preparar el episodio, no sabíamos muy bien por dónde empezar. Exacto. Porque al final es un tema muy amplio y que hay muchas caracterizaciones que se puede hacer sobre Sí. el tema. Entonces concluimos que igual la mejor manera de empezar era hablando de los diferentes duelos que nosotros hayamos podido experimentar en nuestra vida, como haciendo un listado. También un poco para que podáis empatizar y entender que hay duelos y como que todos son duelos. Sí. Es decir, todo es un duelo. No, la vida es un poco un duelo. Al final vivimos duelos constantes, Correcto. entonces creo que a lo mejor al empezar así se puede entender todos los distintos duelos que vamos a poder vivir, Correcto. al menos en nuestra experiencia, lo que hemos vivido. Claro, ejemplos. Entonces, empiezo yo si quieres. Sí. Entonces me he hecho una lista, no la tengo apuntada, la tengo en mi cabeza. Pero sorprendentemente esto es lo que está aquí. Entonces, pues bueno, yo al final duelos que he vivido, duelos que yo creo que mucha gente pueda compartir, pues pérdidas, la pérdida de mis abuelos fue un duelo además bastante intenso porque mis 4 abuelos fallecieron en 3 años, entonces Muy seguido todo. fue muy seguido todo. He vivido 2 rupturas sentimentales que con sus respectivos duelos, distintos los dos, Total. también es muy importante. ¿Qué más duelos he vivido? Pues el otro día estuve pensando, cuando me volví de Madrid a Valencia, eso fue un duelo muy intenso. Cuando me fui a vivir a mi casa, y fíjate que yo ya había vivido en Madrid, Sí. pero el duelo de dejar casa de mis padres y entender que ya nunca iba a vivir con ellos fue un duelo. Y fue cuando me di cuenta de que el duelo de que yo no iba a vivir nunca con mi hermana también lo había pasado sin darme cuenta. Exacto. El duelo de dejar el colegio. Sí. Además, tanto Paula como yo no fuimos al mismo colegio, aunque mucha gente lo piensa. Pero estuvimos toda nuestra vida yendo al mismo colegio y para mí fue un duelo muy grande cuando de repente lo dejé. Tengo muchos duelos cuando acabo libros. El cambio de universidad. El cambio, no te creas, eso ¿No? no lo sufrí mucho. ¿Por qué no? Pues ahí va. No. Es que empecé una carrera antes de empezar, que luego hice. Pero bueno, sufro duelos cuando veo películas que me gustan mucho, el duelo de no volver a verla nunca más. Yo las series Por no lo primera puedo vez. aguantar. Cuando está en la última temporada, la largo. Además, cuando una serie ha sí. estado mucho tiempo, pero a mí me pasa con libros Sí. que digo, ojalá volver a leérmelo Ya. sin saberlo, y eso entiendo Ya. que es un duelo. Yo sufro mucho cuando ya no voy a utilizar cierta ropa porque se rompe, lo paso mal, tengo un duelo. Son igual duelos más pequeños, pero lo que queríamos haceros ver es que al final son duelos, una pérdida de amistad, Claro. hemos vivido ese duelo Sí. en común. Creo que al escuchar nuestras experiencias espero que se naturalice Correcto. las pérdidas, porque los duelos que vivimos por las pérdidas, porque es verdad que cuando empezamos a planear un poco el podcast, recordé que una de mis compis del equipo, no recuerdo ahora bien quién fue, me escribió porque estaba atendiendo una paciente que había venido, o sea, había empezado a pedir ayuda a raíz de unas historias que hice yo por la pérdida de mi gatita. Ajá. Y al naturalizarlo por Instagram, como que se atrevió a dar el paso porque ella también estaba viviendo un duelo que se le había complicado un poco también por una mascota. Entonces creemos que hablar de todos estos mini duelos o duelos más grandes que hayamos vivido, creo que puede hacer que todos entendamos nuestros propios procesos. Porque muchos de ellos los habéis podido vivir. Tenía Exacto. un último que no quiero que se me olvide. Vale. Yo tengo mucho duelo por hacerme mayor. No, Por al la final cada pérdida de etapa, esa vida. Me totalmente. costó mucho, o sea, no me costó mucho cumplir 30 porque los cumplí porque los tenía que cumplir.
pero al final darte cuenta de que tu vida va cambiando Sí, es un duelo continuo. Totalmente. Y más cuando al final pasas de duelo, pero lo que hablamos en el en el podcast de amistad, Sí. que con el cambio de etapa no todos las amistades ni Van los hacia el vínculos mismo van hacia sitio. el mismo sitio. Correcto. Entonces al final es un duelo fuerte, Exacto. la verdad. Muy Esta guay, es mi ¿eh? lista. Muy guay. Yo tampoco las tengo apuntadas, pero vamos, rupturas de parejas, además 2 muy distintas, una dentro de la relación, Ujú. también hablaremos de esto, que creo que será interesante, De nuestros duelos por ruptura. o de cómo procesarlos. Evidentemente por familiares, la muerte de mi yaya, sobre todo, yo creo que es la más potente. Y bueno, creo que se pueden parecer mucho a las que hemos vivido. Ahora mismo este capítulo me puede resultar un poco complicado porque estoy pasando por un duelo de pérdida gestacional. Entonces espero no emocionarme mucho. Si se emociona, aquí está. Y si se emociona, aquí estaremos. Y a la vez se me está juntando un poco con... Me voy de Valencia, me mudo al chalet de... Claro, está al lado de Valencia. Se mueve a vivir a Arkansas. Pero tiene sentido. No quiero invalidar. No. Lo que acabo de hacer. Pero realmente es verdad, creo que para mucha gente lo vamos a vivir como algo supernatural, Pero es verdad que... He hecho esta broma, pero yo... No. O sea... Alfon vive los duelos de De distancia mucho, o sea que... pero creo que al final toda la vida teniendo una serie de comodidades, Ajá. de ir al trabajo andando, de ir... Creo que es lo que más me ha apestado un rutina. poco, totalmente. Creo que al final un duelo es cambiar de hábitos por Correcto. completo. Creo que esas 2 son las más recientes ahora. Vale. Fuerte. Profundo. Hemos empezado fuerte, pero bueno, Sí. también al final lo que dijimos en el principio de cuando hicimos la presentación del podcast, queremos que esto sirva para tener conversaciones entre vosotros. Sí que es cierto que, como ya hemos dicho muchas veces, Paula y yo tenemos muchas conversaciones y Sí. muchas de ellas pueden ir en torno a duelos porque hemos seguido nuestras vidas y muchos de nuestros duelos incluso en algunos momentos han sido compartidos. O un poco en diferido. Sí. Paula, mi primera ruptura sentimental Casi se junta, sí. con la segunda de Paula. Quiero decir, Exacto. fue todo muy... Sí. En ese momento, fíjate Y luego que duelos compartidos a nivel de amistad, que en Correcto. ese sentido los hemos podido vivir. un duelo que no te he dicho ¿Cuál? y que pensé fue cuando murió Bart. Y Sí. yo lo sufrí Sí. como un duelo. Obviamente no de la misma. Bart Claro. era el perro. de Mi Paula. perrito, sí. Y lo recuerdo como un duelo que yo verdaderamente, Mm. fíjate que no era mi perro. Sí, pero bueno, al final... Era como mi perro. Claro. Y que lo paseábamos y todo juntos, Todo, o sea todo, que al sí, sí, final... sí. sí. Quería más a nuestro amigo Guille, pero yo era que Entonces, bueno, una vez esta parte... Era mi perro, quería a Guille, no que Guille haya muerto. No, Guille está vivo. Es que has dicho, quería más a Guille. No, Guille vive. De hecho, acaba de tener un bebé. Bueno, seguramente, ahora no, pero En el momento que lo publiquemos, sí. yo creo que sí. Entonces, en fin, Guille está vivo y Bart no, tristemente. Entonces, después de esto, que me parecía muy importante o interesante preguntarte ¿qué es el duelo? Exactamente, Vale. ¿qué es? El duelo es un proceso inherente a la vida. Es un proceso natural que se sufre ante una pérdida. Y yo creo que lo más importante a recalcar es que ningún proceso de duelo es exactamente igual que otro, ni con la misma magnitud, ni nada. Y lo enlazaría con que los tipos de duelo van a depender mucho de las herramientas que tengamos para gestionarlos y el tipo de duelo que sea, con todos los factores que puedan hacer que sea más complejo o menos complejo, si es más esperado, si es menos esperado, pero sí los procesos que vivimos con las pérdidas. Vale, porque al final este capítulo, y fíjate cuando lo empezamos a plantear, yo desde, no creo que mi ignorancia, igual mi inocencia, estaba interpretando el duelo igual porque, bueno, el último gran duelo que yo he vivido en mi vida Sí. ha sido una ruptura sentimental, por lo tanto mi planteamiento era, vamos a hablar de amor. Solo de amor, claro. De duelos en amor, como si no hubiéramos vivido más duelos. Claro. Entonces lo planteamos un poco, queríamos hacer lo habréis visto en un capítulo del podcast, en el título, y no lo hemos explicado aún, hablar Shakira. de Shakira. Como siempre decimos, no hace Disclaimer, falta. por favor, y este es muy importante. Más allá de que no hace falta que seas fan de Shakira ni te parezca bien, Exacto. me estoy muriendo la lengua.
la realidad es que no queremos nada en ninguna polémica. Tal cual. Y que realmente Shakira simplemente nos va a ayudar un poco a tocar las fases del duelo, que Correcto. creo que puede ser muy interesante. Y es muy interesante. No hace falta ni sabernos las canciones No, para... pero bueno, las conocéis. Pero sí que es cierto que a través del arte muchas veces podemos Total. entender este ciclo del duelo Sí. y con Shakira es como lo Sí. hemos visto, ¿no? Shakira nos ha permitido ver a través de su música, no todas las fases del duelo, Pero muchas. porque está ya en su proceso, obviamente. La pobre Shakira es un ser humano también. Entonces, empezamos un poco por... Fíjate que hay una canción de Shakira que yo creo que podía ser el inicio de toda esta historia, que es esa primera canción que le dedicó a Piqué hace 155 años, que decía, los ojos tan redonditos, ¿no? ¿Cómo era? Pero eso era enamoramiento puro. Claro, y duro, claro, ¿no? bueno, pero sí. Me gusta como Total. trazar toda la historia. Pero luego tenemos el resto de canciones Exacto. como ella... Sí. Podemos ubicarlas Sí, en de hecho, esas fases. cuando estuvimos un poco preparando el cómo lo queríamos enfocar y eso, recuerdo que yo te empecé a decir que creo que lo podemos hacer así, Sí, sí, cada sí. fase, Efectivamente, y vamos a Alfonso va a ir hacerlo. intentando... Yo voy a cantar, no. Voy a decir. Vale, la Entonces, primera, fases del duelo. exacto, la primera fase sería la fase de negación, que es la fase más de shock que vivimos cuando realmente no estamos siendo conscientes de toda la realidad. Y Shakira nos canta, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue Muy culpa de la fuerte. monotonía. La verdad es que Shakira en este sentido lo ha hecho muy bien porque podemos ir escuchando las canciones ahora para poder... Yo me declaro fan desde que sea antes. La segunda fase sería la fase de ira, que es la fase en la que más rabia hay, en la fase en la que más enfado hay, creo que en esta la tenemos bastante clara. A ver, por supuesto, la Bizarrap Music Session, no sé qué número. Pero también tenemos Te felicito que bien actúas. Sí, también, sí. TQG. ¿Es así? ¿La de con Karol G? Es ¿Se que dice no así? sé las veces. Me sale siempre TGB. Y eso No, son es- hamburguesas. no. Yo creo que es TQG. Sí, yo también creo. Te quedé grande. TQG. Sí, te quedé grande. Ahí Sí, también sí, está sí. Shakira claramente enfadada. Sí. Luego viene la fase de negación, de negociación, que la fase de negociación es cuando empezamos ya a recuperarnos un poco y negociamos un poco con ese duelo que estamos transitando y empezamos a colocarnos algunas metas para ir superándonos. Hay una parte como de añoranza, pero a la vez compromiso con la mejora, que te diría, creo que Bien. cuando me lo dijiste, sería la de los ¿La de nenes. acróstico? Sí. Acróstico. Sí. Yo creo que ahí ya hay una proyección a superarse. Luego, cuando ya has negociado y tienes todas esas metas, puedes pasar por una fase de tristeza más absoluta. Esa fase es muy dolorosa. Atención, que estamos yendo como muy fase por fase y quiero decir que no tenemos por qué pasar por todas las fases, ni tenemos que pasar por el mismo orden, ni podemos cambiar de fases. Es decir, puede ser que estemos en tristeza y de repente volvamos a la de ira. Creo que es importante. La de tristeza realmente, quizás en acróstico también hay una parte de tristeza. o igual ella lo está viviendo De esa manera, total. en su individualidad. Pero es muy importante esto que ha dicho Pau, porque hace unas sesiones con mi psicólogo lo hablamos esto, ¿no? Y como yo soy una persona muy esquemática, Sí. entonces me cuesta mucho entender. Es como, no, si yo estoy en las fases, No puede haber retroceso. ¿por qué estoy volviendo? Y puede ser con cualquier tema, al final un recuerdo, un momento, una situación, puedes no volver a estar tristes, no volver a igual a estar enfadado o volver a negar. Total. Entonces, importante que entendáis que Sí. un duelo no es Lineal ni... correcto, ni es como una cosa mecánica Sí. que funciona así, sino que Y creo que es muy importante, Alfon, y sobre todo vosotros que nos estáis escuchando, para que también lo viváis en vuestros propios procesos. Muchas veces cuando quizás tiramos hacia fases antiguas, la interpretación es qué hemos hecho con todo el trabajo Claro. que hemos vivido. Vale. Reciente, por la pérdida que he tenido, creo que es muy importante tratarnos con cariño e incluso felicitarnos si de repente reconectamos con otra fase antigua, porque quizás es que nos hemos permitido una emoción que antes no nos habíamos permitido, o un recuerdo nos ha permitido transitar por la fase de otra forma, con lo cual nunca va a ser un retroceso, sino va a ser una continuación, porque como todo en la vida no va a ser lineal y vamos a poder ir pues moviéndonos entre las fases. Y lo más peligroso que podemos hacer es machacarnos con culpa, con juicio, en vez de con entendimiento y compasión, porque es lo que más necesitamos en los momentos de las fases del duelo. y también lo ves con una perspectiva distinta. Total. Yo y volviendo al tema de rupturas sentimentales,
hace un montón de años, yo vivía todavía en Madrid, imagínate, hace tiempo, me acuerdo que estábamos en tu piso, no voy a decir la calle, aquí cerca. Vale. Era un piso muy pequeño. Recuerda. Y estábamos cenando en la terraza. Y fíjate que yo hacía tiempo que había vivido mi primera ruptura sentimental. Sí. Y tú ya estabas con tu marido. Sí. Por eso tú también hacía tiempo que tú habías vivido tu ruptura sentimental. Y me acuerdo que te pregunté, como un poco preocupado, y te dije, ¿tú alguna vez piensas en él? Como pensando, es que pues igual en esa época pues yo tenía más pensamientos o le daba más vueltas o de repente me había vuelto a venir cuando hacía pues X años que lo habíamos dejado. Y me acuerdo que me miraste y me dijiste, pues claro. Pero de la manera más normal. Claro. Entonces creo que esto conecta mucho con eso. Vas a tener momentos y como hay determinadas cosas con respecto al duelo, que luego lo hablaremos, que no se hablan. Exacto. Se nos hacen extrañas. Y se te hace raro, por ejemplo, igual yo ahora porque voy al psicólogo, entonces con mi psicóloga hablamos de diferentes temas y si de repente me viene algún recuerdo sobre algo o de repente pienso ciertas cosas, voy con ella y lo hablo, se me hace menos raro. O en ese momento cuando te lo dije a ti porque lo estoy hablando con alguien. Claro. Pero muchas veces tendemos a esconder estas cosas y cuando te vienen es como otra vez. Y es lo que has dicho, ¿no? Sientes que es un retroceso, Totalmente. pero no es un retroceso. Pero porque, fíjate, la última fase, que es la aceptación, en la aceptación no tiene por qué no haber otro tipo de emociones. Es decir, claro que en la fase de aceptación vamos a ir conectando con distintas emociones sin una necesidad de ser un retroceso. Y es que justo lo que tú has dicho, ¿no? Porque a veces al comentarlo, ya sea con nuestra psico, ya sea con alguna amistad, que además normaliza, ¿no? el proceso, de alguna forma dejamos de tener miedo a las emociones que estamos sintiendo, y cuando tú lo naturalizas es mucho más fácil regular una emoción. Es que creo que muchas veces entendemos esa última fase de aceptación con desaparición. Totalmente, muy buena, Alfonso. Como, vale, el momento en el cual acepto que algo ha pasado es cuando no pienso, entonces eso realmente es imposible. Claro. Pero, y volvemos a lo que siempre decimos en todos los podcasts, somos seres humanos, no somos máquinas, es decir, por mucho que hayamos pasado por todas las fases de un duelo, ese recuerdo va a estar ahí, lo que pasa, habrá veces que dolerá menos, habrá veces que dolerá más, pero para mí también el avanzar en las fases también es el cómo yo me trato en las fases. En el proceso de aceptación, tú también te permites mucho más abrazarte en esas fases que puedes tener o que en las conexiones que puedes sentir con todo lo que estés teniendo también. Por eso es importante las herramientas que tenemos para los procesos. A más herramientas voy a poder transitar mucho mejor un duelo, por supuesto. Entonces, de este módulo vamos a hacer un resumen. Creo que es muy importante que hagamos resúmenes en este episodio de hoy. Las fases, chicos. Exacto, los hemos descrito, pero recordar, no somos tienen... seres humanos, Exacto. Los seres humanos no son máquinas, Exacto. por lo tanto, al no ser máquinas no podemos pretender no acordarnos de alguien. Es que yo lo pienso en el tema de las rupturas o incluso en el tema de haber vivido, cuando estuve viviendo en Madrid, todas esas experiencias o todo lo que has vivido ha sido una parte de tu vida muy importante. Total. Por lo tanto, ¿cómo vas a pretender no tener un recuerdo o no tener un momentito de decir... Y muchas veces son recuerdos bonitos, es decir, no tienes, o incluso recuerdos malos, pero... Es la vida y es parte de tu vida. Entonces, como ha sido parte de tu vida, es normal que te acuerdes. Yo me acuerdo de muchos momentos felices entre nosotros. ¿Qué pasa? Que si tú y un día dejáramos de ser amigos, ya no ha pasado. Eso es. Ya no existe, no tengo que volver a pensarlo. No, creo que es muy maduro poder permitirte recordar momentos con personas especiales, aunque esas personas hoy ya no estén. Y abrazar la emoción que tengamos en que cada no estén momento. En tu vida. Exacto. Es que todo el rato siento que estoy matando a gente. No. Lo estás explicando, lo estás explicando muy bien. Y fíjate, no sé si nos vamos a ir a saltar mucho de otro tema, pero así somos. Lo que tú has dicho, Alfon, va a favorecer a que tú puedas procesar bien las cosas, el que tú entiendas que, pese a que hayamos podido superar el duelo, saber abrazarnos en cada emoción que tengamos, aunque esta emoción conlleve pensamientos irracionales, emociones desbordantes. Es decir, toda emoción desbordante o pensamiento irracional es mucho más fácil cuando yo lo naturalizo, lo normalizo y me abrazo en ese malestar. Porque al final se trata de sostener, no de evitar la emoción que estoy teniendo. Totalmente. Y nunca permitas que nadie te diga cómo estás tú con respecto a un duelo. Sí. Porque creo que muchas veces la gente te da, que repito, la gente no lo hace generalmente para desde molestar, la maldad, claro. Pero
se escucha muchas veces esto de, ay, es que aún no lo has superado, ay, es que no has pasado página, ay, es que... La gente tiene sus herramientas, es decir, mientras tú tengas las tuyas correctas y seas capaz de poder decirte Totalmente. a ti mismo cómo estás con respecto a un tema, y todos somos capaces de decírnoslo, a veces intentamos engañarnos, pero todos somos capaces de decirnoslo. Total. Entonces no caigamos en el, ay, esa persona me ha dicho... Es decir, igual si esta conversación que tuvimos Paula y yo lo hubiera tenido con otra persona y le hubiera dicho, ¿tú piensas? Y me hubiera dicho, no. ¿Y tú sí? Habría sido muy diferente como y también es porque en ese momento yo no tenía igual las herramientas. Escucharte a ti fue como... Porque era todavía más impactante porque yo por aquel entonces no estaba saliendo con nadie, tú sí que estabas saliendo con alguien, entonces fue como muy reafirmante el decir, claro. Te puedes acordar y no pasa ¿Cómo no vas a acordarte? nada. O sea, quiero decir, de verdad, Claro. yo además que me acuerdo de todo el mundo. Claro, pero ¿sabes por qué, Alfon? Y justo por lo que decíamos, ¿no? A nivel de validación. Creo que vivimos en una sociedad que cuesta mucho sostener el dolor ajeno. Entonces, creo que hay tanto miedo a ver sufrir a las personas que queremos, no tenemos herramientas para poder recoger o acompañar en una emoción, que creo que al final pretendemos no vivir la emoción de esa persona, entonces tendemos a cancelarla. Esta pérdida gestacional, al día siguiente cuando me levanté, yo me encontraba muy mal, tenía muchos pensamientos irracionales, tenía muchas emociones desbordantes, por desgracia pensamientos de culpa, emociones, en fin, muy desbordantes. Y recuerdo que de las cosas que más me ayudaron fue cuando se levantó mi marido, que le dije, estoy teniendo todos estos pensamientos, estoy teniendo todas estas emociones, y recuerdo que mi marido me dijo, cariño, no vas a poder ser racional en un momento así, es totalmente lógico y natural que lo estés viviendo de esta manera. Y fue lo que hizo que pudieran regularse mucho antes. Creo que si en ese momento me hubiera dicho, ¿cómo estás pensando esto? No tiene lógica, Nada no es tienes verdad, culpa, no no, tienes... sí. Que es una realidad, es decir, no hay culpa. Sí, claro. Pero Sí, pero en ese no vas a momento- poder evitar pensarlo, claro. Sí. Por eso creo que es lo que tú dices está muy bien. Creo que quizás alguien para ayudarte te hubiera dicho, no tienes que pensarlo, cuando justo el decirte, puedes pensarlo, es natural pensarlo, Y te baja totalmente. va a bajar la emoción. Porque te tranquilizas un Total, poco más. total. Te sientes no defectuoso o Correcto. defectuosa. Porque al final el problema muchas veces de la sociedad es hacerte creer que Estás si no mal. sigues el patrón estás mal y por Sí. lo tanto estás haciendo las cosas mal. Fíjate cuando, no sé por qué estoy hablando ahora de rupturas sentimentales, igual es porque son mis mayores fuentes de duelo. Pero en mi última ruptura sentimental, yo... no me hace un buen momentito. Creo que tuve mucha suerte porque la gente que me recogisteis, hasta un año después, nadie me dijo, ostras, ¿cómo te fue la pinza? ¿Sabes? Que en el momento en el que yo estaba absolutamente ido de la cabeza, las personas, porque lo he hablado contigo, lo he hablado con mi amigo Hermes, con mi amiga Claudia, al final, el hecho de que haya sido después cuando me han dicho, Claro. amor, ¿estabas? Realmente preocupante, Claro. ¿sabes? El hecho de que en ese momento hubiese simplemente ese recogimiento de decir, vamos a estar contigo y vamos a salir a cenar. Claro. Y no hace falta que te solucione la vida, Claro. simplemente hace falta que esté contigo. Claro. Y que las cosas que tú me digas que sean locuras, pues bueno, que también minimizarlas un poco porque no tienen sentido, pero no te voy a decir qué cojones ¿Qué estás haces? diciendo. Exacto. ¿Sabes? Es decir, lo piensas en perspectiva Claro. y igual tenemos suerte en la vida, Sí. porque nos rodeamos de personas... A ver, obviamente no creo que todo el Claro. mundo, ni a ti ni a mí, sean 100% capaces De validar y recoger, por supuesto. Correcto, pero cuando lo valoras y lo piensas, dices, qué suerte y qué bien. Pero porque, fíjate, cuando el otro día me dijiste, Pau, es que no sé manejarme con tu situación. Recuerdo que te dije algo que pensé, creo que toca decirlo en el podcast, y es, no tenemos como objetivo, cuando acompañamos a alguien, quitémonos ese objetivo porque es brutal. No vamos a poder decir nada que le haga no pasar por las fases del duelo. Quitémonos ese objetivo de encima, porque wow, qué carga vamos a tener si tenemos que sacar a nuestro amigo, a nuestra pareja, de las fases que está viviendo. Yo recuerdo que la semana pasada, que aún no tenía fuerzas para mirar todos los WhatsApps, no era el WhatsApp en sí mismo. Era
Era el sentir que abría el WhatsApp, tenía muchísimas conversaciones por abrir y sentía, wow, tengo a gente que está ahí si la necesito. Ya está. Sí. Es decir, me valía mucho más 500 veces estoy aquí, sin ningún tipo, que a lo mejor decir una palabra, porque esa palabra no iba a poder hacer que yo lo transitara más rápido. Eso es. Que de hecho, importante, los duelos no tienen un tiempo determinado. Evidentemente, si vemos que nos hemos atascado en un duelo y nos está doliendo mucho, claro que podemos pedir ayuda, por supuesto, pero no hay una fecha concreta en la que pasar el duelo, y eso es importante. Y es, creo que muy importante cuando te vas dando cuenta, porque fíjate, hace unas semanas hablábamos, vuelvo al mismo tema, justo cuando Paula lo dejó con su segundo novio, sí. Yo lo acabo de dejar con mi primero, como ya lo hemos dicho, y yo no pude estar tan disponible o responder de una manera, y recuerdo que hubo un momento, un poco tenso, en el que tú me lo dijiste y yo en ese momento no lo entendí. Porque dije, yo estoy estando. Realmente con el tiempo me he dado cuenta de que no estuve, pero porque igual yo no estaba preparado y no tenía las herramientas. El hecho de entender cómo tienes que actuar y cómo tienes que hacer las cosas no te viene dado. Totalmente. No lo sabemos cómo acompañar a una persona en un duelo, pero yo ahora sí que he entendido que tú me lo dijiste y era una preocupación mía el no tienes que solucionarme este problema. Que entiendo que además lo dices porque sabes que yo tiendo a querer arreglarle a la gente la vida. Pero, por desgracia, creo que generalmente las personas que somos exigentes. Correcto. Pero creo que el mundo en general tiende a quiero darte una solución. tengo que... Y ni siquiera a lo mejor una solución, porque yo sé que por tu trabajo personal no intentabas darme una solución, pero que quizás querías buscar las palabras perfectas para decirme. Así, efectivamente, 100%, y que te ríes. Entonces, es que nunca van a haber unas palabras perfectas. O sea, creo que un café, un estoy aquí, es suficiente. Clave esto también. Total. Hemos avanzado, creo que una barbaridad, no recuerdo. Vale. Porque hemos hablado de esto. Sí, mira, duelos compartidos. Venga. Esto creo que... Mira, ¿por qué decidimos hablar de duelos compartidos? Aunque ya lo hayamos tocado un poco por encima, los duelos compartidos es cuando sobre todo estás pasando el proceso de duelo junto a alguien. Cuando nosotros vemos un reflejo en la otra persona, naturalizamos lo que estamos sintiendo. Es decir, cuando Alfon y yo vivimos un duelo de una amistad, aunque quizás lo viviéramos de forma distinta, el que cada uno estuviera pasando por las distintas fases del duelo hace que, no que sea menos duelo, porque va a doler de la misma forma, ¿no? Pero, como hemos dicho antes, no te sientes defectuoso. Correcto. De estar viviendo las distintas fases. Al igual como, por ejemplo, en la pérdida gestacional, también ver a mi marido viviéndolo, aun de forma distinta, pero pues llorándolo o viendo que al final la proyección que tienes se te va, de alguna forma te conecta con él. Tengo derecho a sentirme así, que creo que muchas veces nos quitamos ese derecho, porque recogiendo un poco lo que había dicho de la paciente que se atrevió a pedir consulta, creo que por ejemplo con las mascotas a veces pensamos que no tenemos derecho a sentirnos mal, porque al final es una mascota, vive X años y evidentemente, es decir, claro que pueden haber duelos que sean más esperados porque llevan X tiempo y quizás a veces nos pueden ser más fáciles o menos, pero tenemos derecho a pasar por todos los duelos que tengamos que pasar, y justo quitarnos ese derecho va a hacer que se compliquen mucho más que vivirlos. Entonces, para mí los duelos compartidos siempre voy a sentir ese apoyo o esa red de apoyo que al final está pasando por lo mismo que estoy pasando yo, y se va a naturalizar mucho más. En cambio, por ejemplo, mi marido no le importa para nada irse a vivir fuera de Valencia. Creo que para él no es un duelo, y fíjate que en este caso como que yo siento que él está haciendo la mudanza mucho más rápido que yo, y ahora que lo pienso, estoy tardando mucho en hacer maletas. Yo no quería preguntar. Y creo que quizás ahí está la diferencia. Es decir, Héctor ayer estaba haciendo cajas, yo estaba jugando al Candy Crush, entonces ahí hay algo que... Porque siempre hay, o sea, quiero decir, y te ayuda también lo que has dicho a normalizar y a entenderte. Da la casualidad cuando yo sufrí esta última ruptura, estaba trabajando todavía en la tienda en la que trabajaba, y fue un momento en el cual, no sé por qué, hubo como... Todos rompíamos, esto fue muy fuerte. Un amigo lo
lo dejó con su novia con la que llevaba un montón de tiempo, luego yo, Sí. luego otra amiga lo dejó con un chico con el que también llevaba bastante tiempo, luego nuestra jefa también. Quiero decir, Sí. fue un momento... Caos, sí. Y yo lo pienso mucho, creo que parte de ese sostén que tuve fue poder ir allí Y tener un duelo compartido. compartirlo con ellos. Tal cual. Porque además la primera persona a quien yo se lo dije en la tienda fue a él, luego nuestra otra amiga compañera nos lo dijo a nosotros dos, fue como, te sentías muy recogido porque es como, estamos Todos obviamente, pasando por distintas fases. y hay claro. diferentes fases, no estábamos en el mismo punto ninguno y también cada duelo es distinto. Total. Cada duelo es diferente, pero fíjate que hasta que tú y yo lo dijimos tampoco lo había pensado como de tranquilizador era estar allí y poder saber que hay unas personas que te van a entender porque están en ese momento. Pero porque además si lo hilamos con frases que es importante no decir en un duelo. Al final, un duelo compartido, quizás en el caso de Alfon, el ir a un ambiente en el que están pasando por duelos de pareja, al final puede que hubiera algún comentario, ¿no? Pero Sí, claro. quizás al pasar un duelo compartido no habían tantos comentarios tipo... De amor no se muere nadie, Claro. de esto no puedes estar sintiéndolo ya. Entre nosotros no, Claro. El punto es que hay muchas frases que decimos desde el intento de ayuda que para mí son banderas rojas que tenemos que evitar que, ojo, sé que no se hacen Y esto es lo desde la importante. maldad. A no ser que se hagan. Que desde la seré yo maldad. la primera que he podido decir alguna de estas, pero tenemos la tendencia de cuando vemos sufrir enseguida cancelar. Correcto. Y yo he escuchado mil cosas. A mí me ha venido muy bien naturalizar que, que es muy común las pérdidas gestacionales, pero que yo haya normalizado eso no significa que no tenga derecho a sentirlo. Entonces, quizás Paula, es totalmente natural, pero entiendo que lo estés pasando mal, es mucho más validador que, como esto es natural, no tienes que estar mal. Correcto. Entonces, le pasa a mucha gente, esto no lo tienes que... Entonces, creo que es importante saber cómo acompañar a la persona sin expectativas de ser nosotros los solucionadores de la vida entera. Y que viene un poco de él para. Sí. Porque también Sí. hemos hablado muchas veces de vivir en automático. Al final, muchas de estas respuestas Sí. es como cuando tienes un mensaje prediseñado, doy a clic y lo digo. Sí. Porque es bueno, o sea, creo que muchas veces estos comentarios se hacen un poco bilateral. Es bueno para ti, pero también es bueno para mí, Claro, porque no voy a tener que claro. soportar tu dolor. Claro. Es decir, si yo te digo no estés mal, tú al menos vas a ponerte una máscara y no vas a estar mal durante el rato que yo estoy contigo. Totalmente, y que como siempre te digo, Alfon, mucho más probable que si la persona nos dice va que de amor no se muere nadie, muy probablemente no hable tanto de lo que esa persona te quiere decir a ti, sino de que lo que esa persona se dice a sí mismo. Es decir, pobre de esa persona si tiene que pasar un duelo por una relación, porque seguramente se hablará de esa manera. Correcto. No puedes estar así, de amor no se muere nadie. Entonces, realmente cuando alguien nos lo dice, intentemos pensar cómo se habla esa persona a sí misma con sus emociones, cuánto se permite sentir esa persona, porque seguramente veamos un reflejo de eso. O sea, esto es importante, además Sí. va muy enlazado con la invalidación. Total, Porque total. estás al final queriendo Total. hacer una invalidación. Vamos a Bueno, ver qué nos seguimos, dejamos. porque como de repente no... Nos vamos. Los tiempos, muy importante. Sí, no juicio los tiempos, eso lo que veníamos diciendo también. Y lo juntamos, si quieres, incluso Alfon con él. ¿Es necesario ir a terapia? Esto es una pregunta que yo te quería hacer. Sí. Sí, lo A ver, no hay que enjuiciar los tiempos porque al final los duelos no son lineales, podemos conectar con muchas fases a lo largo del tiempo y es normal y natural que pues hayan duelos que se alarguen más, quizás porque nos está costando procesar emocionalmente, quizás porque nos está costando abrazarnos. Por eso ningún duelo es igual en cada persona. Claro. Ni a lo mejor paso por 3 rupturas amorosas y a lo mejor no vas cogiendo práctica, porque a lo mejor en la tercera tienes unas emociones que no tenías de la primera. Ojalá. Yo estaba convencido de que era así. Pero realmente no. Entonces, ¿hace falta ir a terapia? Bueno, la terapia siempre va a ser un espacio de recogida para cuidarnos y no tenemos que dudar en pedir ayuda si queremos estar en un espacio de no juicio en el que se nos va a poder acompañar para
pues bueno, recoger herramientas para también tratarnos mejor a nosotros mismos, conocernos y saber sostenernos. Entonces, ¿es necesario? No todas las veces, ni mucho menos. ¿Que la terapia siempre puede ayudar? Siempre, siempre. Entonces, pues bueno, creo que respondemos 2 preguntas de un tirón. Y lo de los tiempos, porque a veces somos muy exigentes con nosotros mismos y tendemos a pensar que hay un tiempo para todo. Total. Y que todo tiene que pasarse. Y sobre todo ya no es contigo mismo, sino creo que muchas veces planteamos los tiempos como ¿cuánto tiempo puede estar hablando sobre este tema sin... Exacto. Entonces, llegado a este punto ya no puedo hablar del tema porque la gente se va a cansar porque, es que no lo estás superando, etc. Y luego, ¿cuánto tiempo más puedo estar pensándolo yo? ¿Cuánto tiempo más puedo estar sufriendo? Claro. Y si volvemos al principio, que es lo que hemos dicho de las fases, se desmonta totalmente porque al final no hay un tiempo porque somos fluctuantes. Quiero decir, hace poco a mí me salen mucho, yo escucho mucha música y me centro mucho en las letras y hay muchas canciones que hablan mucho de... Los cantantes hablan de no lo he superado, ha pasado X tiempo. Probablemente esta canción que esta persona ha escrito, además recogiendo un poquito el tema de Shakira, todo ese pesar que se están poniendo encima viene un poco de lo mismo, ¿no? De la culpa también de... Correcto. De por qué no estoy ya sin pensarlo, ¿no? Y lo mismo, ¿qué es estar bien? Correcto. Creo que es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. ¿Qué estamos entendiendo como correcto? ¿Qué estamos entendiendo por tener una buena salud mental? ¿Qué estamos entendiendo por haber superado todo? Es decir, para mí la estabilidad es abrazar la inestabilidad que tenemos como seres humanos. Es importante entender que estar bien no significa estar lleno de emociones agradables, sino también saber abrazar las emociones desagradables. Entonces, muchas veces las emociones se potencian mucho más, se disparan mucho más, se desbordan mucho más cuando nos estamos enfadando hacia la propia emoción. Entonces, cuánto al final la exigencia de tiene que ser así, no puedo estar sintiendo esto, nos hace estar hipervigilantes de qué estoy sintiendo, qué no estoy sintiendo. Lo que tú has dicho, ¿puedo molestar? ¿No puedo molestar? Fíjate que, bueno, puede ser que en algún momento le podamos resultar demandantes a un amigo, pero es que a lo mejor ese amigo tiene que tener la capacidad para decir, oye, hoy no te puedo recoger, pero te mereces que te pueda recoger. Total. Quedamos mañana y te recojo bien. Porque, bueno, sí, puede ser que a veces podamos resultar demandantes, el dolor duele y al final muchas veces las emociones se contagian, entonces claro que a veces nos puede costar sostener a alguien, pero eso no significa que no nos merezcamos ser sostenidos y no nos merezcamos ser escuchados, es decir, jolines, nos merecemos tener una red de apoyo que valide lo que estamos sintiendo. Correcto. Y sí, que nos dé esa libertad de hablar, porque al final evitar no funciona. Evitar no funciona. Jamás. Jamás. Es como cuando entras en la cuenta del banco sin querer mirar cuánto dinero hay. Es como, vale, por mucho que no lo veas, sigue claro, una cifra. Es decir, claro que hay gente que me dice, guau, Paula, he bloqueado. Sí, es decir, quizás bloqueas y puedes estar X tiempo sin tú conectar con ese duelo y sentir que realmente lo has superado. Pero es que es muy complejo, porque al final si conectas, hay muchas veces que me dicen, wow, Paula, he sentido un duelo cuando se me ha juntado con un segundo duelo. Y es porque quizás te has permitido conectar con esas emociones. Entonces, ¿puedes superarlo? Sí. Bueno, puedes poner una tirita que te va a hacer no verlo, pero está ahí. Claro. Está ahí. Sí, no desaparece. Al final las emociones... Hay que poder transitarlas. Lo dije en un episodio y lo sigo diciendo, mi parte favorita de ir a terapia es conocerme a mí mismo, pero también poder transitarme en ese sentido. Y al final, cuando te está viniendo una emoción, poder decir, ¿qué pasa? Entonces, obviamente, no es obligatorio ir a terapia. Es una cosa maravillosa. Sí. Y que con el duelo, fíjate que hay que ir un poco día tras día. No tenemos que hacer mucha proyección, porque al final si no nos estamos imponiendo en X tiempo tengo que estar bien. No, voy a escuchar cómo me siento hoy y cómo me acompaño hoy en mi sentir, porque quizás hoy tengo un poco de rabia, mañana estoy mejor. No voy a decir mejor, voy a estar con emociones un poco más agradables, luego voy a sentir más tristeza. Entonces, no nos pongamos unos objetivos a largo plazo, sino que el objetivo sea más acompañarnos en el día a día, ¿sabes? Que es lo ideal. Tu día a día. Tenemos que ir cortando. Vale, esto lo hemos dicho. Miedos y protecciones. ¿No lo hemos hecho? No. Venga. A ver, comentarios a evitar. Esto vas a tener que cortarlo porque si no... No te creas, está gracioso. Somos gente espontánea.
Vale, que el objetivo no tiene que ser no sentir, eso lo Muy dejamos importante. súper claro. El Obviamente objetivo en creo el que lo hemos duelo, dicho, claro. sí, Está creo bien recapitularlo que queda. y Sí. resumirlo en que somos seres humanos, Sí. los seres humanos sienten cosas, Sí. por lo tanto vas a sentir cosas. Como te enfrentes Sí. a ese sentimiento. Claro. Vale, con respecto a miedos y protecciones, creo que es muy importante algo que cuando pasamos por un duelo y cogemos mucho miedo, generalmente podemos desarrollar ciertas protecciones. He pasado por un duelo de una relación de pareja, pues bueno, no me abro al amor porque puedo volver a sufrir. He pasado por un duelo gestacional, bueno, voy a evitar volver a intentarlo porque ¿y si pasa, no? Bueno, creo que los miedos son totalmente válidos, naturales, y al final es el cuerpo poniéndonos en alerta porque no quiere pasar por el mismo dolor, ¿no? Pero creo que es importante escucharse, procesarlo, porque al final las protecciones nos protegen, pero a menudo de forma disfuncional. Claro. Y nos hacen anticipar algo catastrófico de forma constante y nos hacen sentirnos incapaces de poder recogernos en las distintas emociones, ¿no? Nos hacen invalidarnos a nosotros mismos. No vas a ser capaz de sostenerte si esto vuelve a pasar. No te enfrentes a una nueva relación porque no vas a saber cómo gestionar o cómo abrazarte en esa emoción. Entonces, es lógico que salgan miedos, es lógico que de esos miedos nos pongamos protecciones, sí. Pero escuchemos esas protecciones y veamos si realmente son protecciones que nos paralizan y que quizás si tenemos protecciones que nos paralizan sí que necesitamos ese acompañamiento para ayudarnos a ir retirando poco a poco esas protecciones que tenemos. Que al final el cerebro humano no deja de ser una parte de nuestro cuerpo. Total. Y es también, o sea, funciona como funciona, entonces Claro. te va a ir guiando, Total. bueno, de aquella forma, ¿no? Y es, o sea, quiero decir, es normal tener miedo, pero es también normal cuestionarte tu miedo. Total. Que es lo que has dicho. Total. Es decir, me está dando miedo, pues no lo sé, X cosas que conectan con, vale, lo que decimos siempre, para un momento. Claro. ¿Por qué tienes miedo? Exacto. Que también, quiero decir, no estamos diciendo, has sufrido una ruptura sentimental. Quítate el miedo absoluto. Claro. Claro. No, Importante. exacto. Recoger el miedo, entenderlo, validarlo y aceptarlo significa enfrentarse, pero recogiendo ese miedo. Es decir, no se trata, la perfección no sería ni mucho menos enfrentarte a un nuevo reto sin miedo, sino acompañarte con Claro. ese miedo. Es decir, es imposible que nos quitemos todos los miedos, son naturales y nos protegen también. Entonces, que el objetivo sea saber acompañarme en ese miedo que tengo, pero poco a poco ir enfrentándome a un nuevo reto. Porque al final es la conclusión con la que queríamos acabar. Sí, Nuevo reto, nuevo yo. Cualquier duelo muy bien. implica el renacer o el nacimiento de un nuevo yo dentro de tú mismo. Sí, Es decir, es una nueva etapa. Muchas veces los duelos implican que algo que tienes ya no lo tienes. con lo cual tienes que reorganizarte por Tu completo. vida es volver a empezar Sí. Sí, y totalmente. es importante abrazar lo que tú que has dicho. Es decir, si cuando yo me mudé a mi casa, sí que es verdad que fue de una forma muy abrupta, me hubiera ido sin abrazar esa emoción de decir, esto que estás viviendo, esta nueva etapa que estás teniendo, aunque ya hayas vivido mucho tiempo solo o fuera de casa, pero esta nueva realidad en la cual tu vida familiar va a desaparecer por completo de esa forma y vas a tener que readaptarla. Si yo no hubiera sabido entender ese duelo que estaba viviendo, me habría costado mucho más readaptarme. Total. Al final es una readaptación, o sea, Es que es generar unos nuevos hábitos, porque al final, fíjate que es distinto, por ejemplo, mira, la diferencia clara, por ejemplo, de una ruptura de pareja o a un duelo por fallecimiento, algo que es importante, el cerebro no tiene ojos. esto es una cosa que Paula me ha dicho sí. muchas veces y Es muy importante entender que al final a veces se vive de la misma manera, porque tú dejas de tener a esa persona en tu vida, ya sea porque ha fallecido y ya no está, o porque realmente tras la ruptura hay un corte con esa persona. Entonces, el cerebro a veces lo procesa de la misma forma, porque al no tener ojos tiene que sacar a esa persona de tu vida, entonces tienes que readaptar tu vida por completo. Entonces, claro que se genera un nuevo yo
que no es que hayamos despedido al anterior, ¿no? Lo abrazamos, pero bueno, pues nos toca reubicarnos, nos toca readaptarnos y nos toca construir una vida sin esa persona, sin esa mascota, con un cambio de lugar, con todo. Entonces, claro que va a requerir una adaptación y unos nuevos hábitos que vamos a tener que hacer. Y yo creo que con esto se nos había olvidado el cerebro sin los ojos, pero bueno, me ha encantado. Es que lo hemos recogido a tiempo. Esto es una cosa que Paula me dijo porque yo siempre, no sé en cuál de las dos, le dije que me parecía mucho más fácil lidiar con una muerte que con una ruptura, porque la muerte, sabes que ya no está. Yo también desde mi absoluto perturbación mental, pero qué cierto es que al final tu cerebro, y eso que yo estaba diciendo, fíjate que lo estaba pensando pero no lo estaba diciendo, no sabe. No sabe. Todo. Al final ha desaparecido esa persona. Y ojo, es que incluso un fallecimiento puede ser distinto. Porque si es más esperado, mi cerebro ha ido aceptando la situación. Correcto. Por ejemplo, una enfermedad larga, pues los abuelitos cuando comienzan a estar mal, ¿no? También una muerte inesperada es un shock brutal, ¿no? Por eso también va a depender mucho Y pasa lo mismo con las rupturas. Hay rupturas que lo has dicho al principio, el duelo se vive dentro de la relación. Hay rupturas incluso que por mucho que tú sepas que tu relación está deteriorada, llega al punto en el cual se acaba. Sigues en shock. Y sigues en shock porque, claro, bueno, pues tú habías construido claro, o tenías ciertos planteamientos. Pero tu cerebro, en ese punto... Totalmente. No lo está bien. No vivir, claro. Eso es. Esa desregulación de Eso decir... es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este mensaje de buenos días, ¿por qué no me ha llegado claro hoy? Pues con esto lo dejamos. Sí, hasta aquí. Ha estado bien. Yo me encanta porque siempre bien. Evalúo al final, es como ha estado bien. Esperamos que os guste, creo que va a estar un poquito más largo. Un pelín. Sí, pero tampoco no mucho. tantísimo. Vale, súper. Pues nada, como siempre os leemos en los comentarios, Dejadnos cosas. Sí. deseando leeros y a ver si os está gustando el formato. Y esperamos ser un acompañamiento para vosotros en estos procesos. Un besito muy fuerte.